En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Los fariseos son los principales obstáculos que encuentra Jesús en su predicación. De hecho, son los que lo acusan a Jesús, viven buscando motivos para criticar a Jesús, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús curaba en sábado? Y entonces los discípulos le decían, bueno, hay 6 días en la semana en que es lícito trabajar, el sábado no es lícito trabajar. Entonces ellos se habían hecho una idea, podríamos decir, de que curar era trabajar. Por ejemplo, decían, tenían toda una casuística tremenda, enorme, ¿no? Decían, por ejemplo, si una persona tiene muletas, no puede caminar más de no sé cuántos metros porque si es el día de sábado ya se considera trabajo el andar con una muleta. O, o se podía hacer una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde. Tenían una cantidad de detalles que se habían inventado ellos, o sea, ellos había una ley, que era la ley de Moisés, y que decía algo que era más o menos razonable, era muy razonable, pero ellos habían ido añadiendo cosas que a ellos les parecían, ellos interpretaban la ley de una manera tal que si uno no cumplía lo que ellos decían, entonces estaba en infracción. Y entonces a Jesús le hacen todos unos líos tremendos, ¿no? Y Jesús no se las deja pasar. Eso es una cosa muy interesante, porque Jesús le sale al cruce, ¿no? Entonces acá, en este caso, bueno, se encuentran con que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, o que los discípulos de Jesús no lavaban los platos y no cumplían, podríamos decir, con esas tradiciones. ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Jesús les contestó, acá viene, agárrense porque es muy interesante, todas las cosas que Jesús les dice a los fariseos son muy heavies, o sea, él no se las dejaba pasar. Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Bueno, qué interesante que es esto, ¿no? O sea, ciertamente está bueno, ¿no? Que uno se lave las manos antes de comer. Ahora, no es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Hay muchas otras cosas que están por encima, que son más importantes que lavarse las manos antes de comer. Está bueno, es una señal de buena educación, es una señal de respeto a los demás, es una señal de lo que quieran, ¿no es cierto? Ahora, claro, supeditar a eso otras cosas más importantes, la verdad es que no tiene sentido. Está bien, la ley de Dios decía que, la ley de Moisés decía que el séptimo día, como al séptimo día Dios descansó, en honor al descanso divino, el ser humano también tiene que descansar y dedicar ese tiempo al culto de Dios. Ahora, que no se pueda curar a una persona el día de sábado ya es sacar las cosas absolutamente de quicio, ¿no?
hay una de estas escenas en las cuales se aparece un hombre que tenía una parálisis en una mano y era un día de sábado. Y los fariseos estaban al acecho. Estaba el paralítico, estaba Jesús ahí adelante y los judíos estaban ahí intentando ver qué hacía Jesús. Entonces Jesús que ya los conocía, que sabía cómo venía la bocha, podría haberle dicho al paralítico que este hombre llevaba años enteros, ¿no? sin poder mover su mano. Entonces le podría haber dicho a este hombre al costadito, lo podría haber llamado a un costadito y le hubiera dicho, mira, acá hay un montón de tipos que son unos plomos, que cada vez que yo hago una curación el sábado, vienen y me critican. Hagamos una cosa, mira, en vez de que yo te cure hoy en sábado, vos venís mañana domingo y yo te curo el domingo. Total, un día más, ¿qué problema? Jesús podría haber hecho eso con toda paz, pero no lo hizo. ¿Qué hace Jesús? Se encara con los fariseos y les dice, ¿es lícito curar en sábado o no es lícito? ¿Es lícito hacer el bien en día de sábado o no es lícito? Y los fariseos se callan la boca, no le quieren contestar. Y dice que Jesús los mira airado y entonces le dice al hombre, extiende tu mano y lo cura en ese momento. Lo cura, no lo cura, sino que lo cura. Bueno, en realidad es de locura lo que hace el Señor. O sea, está buenísimo. O sea, Él no le tiene miedo al juicio de aquellos que eran los doctores de la ley, porque Él está por encima de la ley, está por encima de las tradiciones humanas y viene también a enseñarnos eh, que la ley de Dios no se puede supeditar a las tradiciones humanas. Aunque hay algunas tradiciones que son buenas, que tienen su razón de ser, que tienen su sentido, ¿no? Pero fíjense cómo nosotros, los seres humanos, podemos valernos para nuestro provecho, podemos valernos incluso de la ley de Dios, es decir, utilizar la ley de Dios o interpretar la ley de Dios de manera tal que nos beneficie a nosotros, de manera tal que esto, bueno, una de las cosas por las cuales Jesús también los critica, es porque ellos se habían constituido, ellos se sentaron sobre el trono de Moisés, podríamos decir, ¿no? En la sede de Moisés, donde Moisés ejerce su cátedra o su enseñanza, ahí se han sentado los escribas y los fariseos. Pero ellos tienen sus doctrinas que son doctrinas humanas, y esas doctrinas humanas las han puesto por encima, ¿no? Fíjense lo que dice acá, cómo continúa este evangelio, ¿no? Es el evangelio de hoy. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Entonces les muestra cómo contradicen incluso la misma ley de Moisés, ¿no? Dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que yo podría ayudarte son una ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir, tengo a mi padre enfermo, tengo a mi madre enferma, y entonces pero estos bienes que yo tengo, ¿no? Son bienes yo los he consagrado a Dios, a estos bienes. Como los he consagrado a Dios, entonces ya no tengo la obligación de cuidar a mi padre y a mi madre. Entonces están traicionando efectivamente la misma humanidad, ¿no es cierto? Por esas tradiciones. Eh, Es decir, de la boca para afuera dicen honrar a Dios, dicen estar cumpliendo con un mandamiento que ellos dicen que es el mandamiento divino, pero en realidad le han puesto al mandamiento, le han añadido tantas cosas que ellos se han constituido, podríamos decir, en los intérpretes de lo que es la ley de Moisés. Ellos interpretan la ley de Moisés y ellos la interpretan de acuerdo a sus propias conveniencias.
Ustedes dirán, bueno, esto era solamente algo propio de los fariseos. No, esta enseñanza de Jesucristo tiene un valor universal y tiene un valor para todos los tiempos, como todas las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque también los seres humanos y también en la iglesia, no solamente los fariseos, había algunos fariseos que eran buenos, o sea, no todos los fariseos eran así, ¿no es cierto? Pero en la iglesia también puede haber gente que se vale, podríamos decir, de determinadas artimañas para hacer pasar por la ley de Dios lo que en realidad son sus propias preferencias. Es lo que yo considero que Dios manda y es lo que yo considero que... Hay personas que, bueno, porque quieren, a veces porque uno busca una perfección de tipo superior. Entonces, casi le pone, a la ley de Dios le pone más exigencias de la que el mismo Dios le pone. Eso lo decía Alfonso Milagro, un sacerdote muy bueno. Decía, los hombres muchas veces exigimos muchas cosas que Dios no exige y le hacemos daño a la doctrina. O sea, a la doctrina le hacemos daño, digamos, sí, a la aceptación de la doctrina. Hacemos que la doctrina sea como más molesta, como más, en nombre de la perfección, exigimos cosas que no son exigibles. Y en cierta medida podemos como erigirnos en el parámetro de la perfección. Quiero leerles algunos párrafos de esta exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que es el documento programático, es el documento con el cual comienza Francisco su pontificado, ¿no? Y precisamente habla del anuncio del Evangelio en el mundo actual. Entonces dice que podemos muchas veces caer en la tentación de transmitir demasiadas cosas. No queremos que se nos quede nada en el tintero. Como no queremos que se nos quede nada en el tintero, vivimos dando criterios acerca de muchísimas cuestiones, ¿no? Y acerca de todas esas cuestiones damos criterio más o menos con la misma autoridad, basándonos en la autoridad de Dios. Dice, muchas veces el mensaje que anunciamos aparece identificado con esos aspectos secundarios que sin dejar de ser importantes, no manifiestan por sí solo el corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces nosotros podemos hablar, por ejemplo, acá trae el ejemplo, ¿no? Dice, si un sacerdote en el sermón, en la misa, a lo largo del año, habla 35 veces de la mortificación y 4 veces de la limosna o de la caridad, entonces está poniendo un acento desmedido en algo que, de acuerdo, es importante. La mortificación es algo importante dentro del espíritu cristiano, pero la mortificación no es más importante que la caridad. La mortificación no es más importante que la limosna. La mortificación no es más importante que el ayudar a la gente que está necesitada. Entonces, a veces, por una cuestión simplemente de acento, es decir, no es que uno niega la verdad revelada, pero realmente pone tanto acento en lo que es secundario que lo que es el corazón del Evangelio queda de alguna manera como disimulado, como velado. Dice en el punto 35, no podemos obsesionarlos por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Hay gente que es eso, insistente, machacón. Mamá me decía a mí cuando yo era chico, me decía, vos sos como un mangangá. El mangangá es un insecto, es un abejorro, ¿no es cierto? Que está dando vueltas continuamente. Los abejorros siempre están dando vueltas continuamente, ¿no? Y son molestos, muy molestos.
Bueno, entonces a veces nosotros podemos estar, ¿no es cierto?, una especie de abejorro, ¿no?, alrededor de la gente, señalándole, esto está mal, esto no se hace así, esto hay que hacerlo de esta otra manera, ¿no? Para cortar, o sea, esto es una tortura, o sea, no estás evangelizando, estás torturando. Bueno, me divierte a mí esto, digamos, me da bronca, pero me divierte, o sea, son distintas maneras de abordar el tema, ¿no? O sea, a mí me da un poquito de bronca determinadas cosas que se imponen, porque hay gente que hace abuso de autoridad, hay gente que hace abuso de autoridad, hay gente que hace abusos de conciencia, es decir, cargan la conciencia de las personas con cosas que son cargas que no tienen por qué llevarlas los otros, o les hacen sentir, ¿no? Bueno, entonces, qué interesante que es esto, ¿no? Eh, para que llegue el mensaje a todos, sin excepciones ni exclusiones, hay que concentrar el anuncio en lo esencial, que a la vez es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. El núcleo fundamental de la enseñanza cristiana es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Cristo muerto y resucitado. Queremos hacer hincapié en algo, como dice el Luthier, puse pie en tierra de incas, es decir, hice hincapié. Bueno, ¿en dónde tenemos que hacer nosotros hincapié? Hay dentro de las cosas que la Iglesia enseña, ¿hay algunas que son más importantes que la otra? Sí, hay algunas que son más importantes que las otras. O sea, eh, eh, hablar de Jesucristo y del amor de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo, que muere por nosotros, eso es el núcleo del cristianismo. Eso es el núcleo del cristianismo. Dice, enseña Santo Tomás de Aquino que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía en las virtudes y en los actos que de ella proceden. Allí lo que cuenta es ante todo la fe que se hace activa por la caridad. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe que obra por el amor. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? La esencia del cristianismo es precisamente, y la esencia de la nueva ley que Cristo ha venido a traer a la tierra, está sobre todo en esa gracia, la gracia del Espíritu Santo que nos transmite la vida divina, que hace que Dios viva en nosotros, y esa gracia se manifiesta a través del amor que tenemos a Dios y del amor que tenemos al prójimo. Ahí están resumidos toda la ley y los profetas. Si nosotros queremos llegar y llegar pronto, hablemos de estas cosas. O sea, si nosotros estamos dando vueltas, bueno, es cierto, hay cosas que son interesantes, que son buenas, que son virtuosas. Levantarse a la mañana cuando suena el despertador está bueno. Yo siempre digo que es lo único que yo sé hacer bien, lo único. Todas las demás cosas me salen mal. A la mañana cuando suena el despertador me levanto. Después el resto, 800 cosas, esas otras, todas mal. Pero bueno, pero la verdad es que no es la esencia de la ley levantarse a la mañana temprano. O sea, hay muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, el amor de Dios y el amor al prójimo. ¿Qué otras cosas dice acá el Santo Padre que son también muy interesantes? Eh, Cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un catálogo de pecados y de errores. Por ejemplo, eso, ¿por qué habla del estoicismo? Los estoicos eran personas que nunca
estaban hechos a todo tipo de dolores y de sufrimientos y nunca se quejaban, ¿no? Y siempre podríamos decir como que iban compitiendo en ver quién era más fuerte, quién era, ¿no? Quién era más, más virtuoso, ¿no? Bueno, la moral cristiana no es una cuestión así de tipo estoica, no es una cuestión San Francisco de Sales, me acuerdo que les tomaba el pelo a unas monjas porque las monjas le pedían permiso, en aquella época se pedía permiso para todo, ¿no? Entonces las monjas le pedían permiso para hacer ayuno una vez por semana y al poquito tiempo venían para pedirle permiso para hacer ayuno 2 veces por semana. Entonces, cada vez le iban pidiendo como más permiso para hacer más ayunos, con ese deseo de perfección. Y entonces le terminaba diciéndoles, bueno, pero si la semana tiene solamente 7 días, cuando hagan ayuno 7 días por semana, ya no me van a poder venir a pedir permiso para hacer ayuno 8 días por semana, porque no hay 8 días en la semana. Es decir, ese afán, podríamos decir, de más, o sea, la moral cristiana no es una cuestión de hacer cada vez más, es una cuestión, si se quiere, si queremos hacer más, es cuestión de amar más, ¿no? Pero no de hacer más, sino de amar más, porque la moral cristiana es sobre todo la moral del amor a Jesucristo, del amor al prójimo, del amor a Dios y del amor al prójimo. Eso es lo que nunca tiene, podríamos decir, lo que no tiene tope, ¿no? Pero bueno, no podemos estar eso, haciendo cada vez más ayuno, cada vez más, privarnos cada vez de más cosas. No, no es esa la razón de ser, ¿no? Del cristianismo. O cumpliendo cada vez con más obligaciones, o añadiendo cada vez una práctica más de piedad. No se trata de eso. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Fíjense el diagnóstico que hace el Santo Padre. Dice, todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Es decir, si la cosa no está cimentada en lo que es el fundamento último, ¿no es cierto? Si, o sea, no hay otro nombre que se nos haya dado sobre la tierra, Jesucristo el Señor. Si nosotros queremos edificar en nombre del Papa actual, o queremos edificar en nombre del obispo no sé cuánto, o queremos edificar en nombre del santo no sé qué, la quedamos. O sea, el edificio de la iglesia se desmorona. Si nosotros, hay virtudes que son estupendas, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas, bueno, montones, ¿no es cierto?, de virtudes. Ahora, si todas ellas no están cimentadas en la caridad, el edificio se derrumba. Y bueno, todo tiene que estar en base a eso, ¿no es cierto? Es decir, los mandamientos, en última instancia, ¿qué son? Los mandamientos son una manera de amar. Cada uno de los mandamientos son una manera, cada una de las bienaventuranzas son una manera de amar. Es decir, es el objetivo último, ¿no? A lo largo de los años, dice el Papa en el año 43 y de los años de los siglos, dice, hay que llegar a distinguir algunas costumbres que no están directamente ligadas al núcleo del Evangelio. O sea, a lo largo de los siglos, bueno, vamos, eso se van haciendo tradiciones, ¿no? Fiestas, un modo de festejar, un modo de, no sé, de celebrar litúrgicamente. Cuando una de estas cosas se pone como la más importante de todas y se altera el orden, ¿no?
Alguien decía que el orden de los factores no altera el producto. Yo siempre digo que el orden de los faroles altera la iluminación. O sea, cuando vos le arrojas demasiada luz sobre una cosa secundaria y la cosa que es primaria, importante, la dejás medio en penumbras. Dice, algunas de estas están muy arraigadas a lo largo de la historia, pero a veces ese mensaje puede no ser percibido de modo adecuado. O sea, y además lo que en algunas épocas puede haber sido útil, en otras épocas puede ser incluso hasta nocivo, ¿no? Algunas de ellas pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. O sea, si son cosas que son un obstáculo para que la gente se acerque a Dios, aunque sean, sí, aunque sea lo que siempre se hizo, y mirá, si siempre se hizo y antes no tenía consecuencias negativas, bueno, ok, aquellos que lo hicieron estaría bien, lo habrán hecho bien. Ahora hay cosas que a la gente se encuentra con ellas y te cerraron, te bajaron la persiana. O sea, y uno dice, pero ¿por qué la gente se ha apartado de las cosas de Dios? ¿Por qué la gente se ha apartado de la iglesia? Y nada, porque se encontró con algunos gestos que en otras épocas eran gestos de, no sé, de respeto, pero bueno, ahora exigís determinadas maneras de comportarse y la gente se siente molesta. O haces comentarios que antes no eran tan, la gente las pasaba por alto y ahora ya no. O sea, ahora son los hijos los que corrigen a los padres cuando los padres critican, ¿no? Porque está bien, hay veces que la crítica viene porque uno quiere dar un criterio, es decir, quiere educar. Otras veces la crítica viene porque uno es criticón. Y los hijos tienen una especial, podríamos decir, como una especial sensibilidad para decirte, mamá, papá, no critiques, no juzgues. Tenemos que, está bueno, todos emitimos juicios acerca de lo que hay a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Pero bueno, que esos juicios nuestros sean caritativos. O sea, si tenemos que dar un criterio, si tenemos eh, que enseñar, o si nos parece que tenemos que orientar a alguien, bueno, que ese juicio que emitamos, que sea un juicio que esté realmente lleno de caridad, ¿no? Eh, por otra parte, también nos pide el Santo Padre que no pongamos cargas que no son necesarias, ¿no? Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. O sea, no es que el Señor está continuamente diciendo esto está mal, está mal, está mal, está mal, no. O tenés esta obligación y esta otra. No, no son muchas las cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Citando a San Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre. Esta advertencia hecha varios siglos atrás, fíjense, San Agustín es del siglo cuarto, quinto, esta advertencia hecha varios siglos atrás tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todos. Bueno, son criterios. Les recomiendo que se lean estos puntos de la Evangelii Gaudium. Eh, Habitualmente forman parte de este capítulo que se llama Una iglesia en salida, es decir, porque el Papa nos está diciendo
no podemos conformarnos con los que ya estamos adentro, ¿no es cierto? Sino que tenemos que salir a buscar a la gente como el Señor, ¿no es cierto? Es necesario que vaya a otros lugares, a otros pueblos, a predicar el Evangelio, ¿no? Que nosotros salgamos también a anunciar este mensaje divino. Es divino, el mensaje de Dios es divino. Y entonces si nosotros lo humanizamos, es decir, si nosotros le ponemos demasiados ingredientes de lo que son nuestras propias preferencias, vamos a terminar poniéndole obstáculos a ese mensaje. Entonces, que nos concentremos fundamentalmente en eso, en presentar la figura encantadora de Jesús, de ese Dios que nos ama con locura, ese Dios que viene a entregar su vida por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.